Quiero que abra su Biblia al libro de Juan capítulo 3, versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Dígame si tiene la palabra de Dios ahí. Juan 3:34 dice así, porque el que Dios envió, ¿a quién Dios envió? ¿A quién envió Dios? ¿Qué regalo nos hizo? Él envió al Espíritu Santo. Entonces dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. Diga conmigo, no hay medidas. No hay medidas. En el cielo no hay medidas y estamos orando para que Dios establezca su reino en nuestras vidas, que el cielo se establezca en nuestras vidas. No hay límites bajo la presencia del Espíritu de Dios. Tome su asiento. Él no da el Espíritu por medida, dice la palabra de Dios, porque a veces nosotros no somos llenos del Espíritu de Dios o vivimos diferentes dimensiones. Yo voy a pedir que usted preste atención y que nada lo distraiga. ¿Me está escuchando? Porque hoy vamos a entrar en ese río de la gloria de Dios. Vamos a entrar en ese poder del Espíritu Santo. Usted tiene que estar atento, que no haya ruido. Los chicos quietitos, por favor. Vamos a hablar la palabra de Dios. A veces ponemos medida a la palabra de Dios, ponemos medidas al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo le pregunto a usted, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? ¿Usted qué dice? Levante su mano cuántos se sienten llenos del Espíritu Santo. No lo haga porque el otro lo hace. Porque hoy la idea es ser sinceros delante de Dios. ¿Sí? Y yo quiero hablar de las diferentes medidas que le ponemos a Dios. Basado en el libro también de Ezequiel, cuando Ezequiel 47, donde Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, entra en el río, pero no solamente quiero que vayas hasta los tobillos, sino que te metas hasta las rodillas y luego hasta los lomos y luego puedas sumergirte en ese río, porque no hay otra forma. No hay otra forma de pasarlo, no hay otra forma si no es sanado. Dios quiere que nosotros nos podamos sumergir en su río. Lo cierto es que la iglesia ha aprendido a vivir bajo medida del Espíritu, pero el Señor dice, yo quiero dar mi Espíritu Santo a mi iglesia, diga conmigo, sin medidas. Por eso traeré un derramamiento del Espíritu sin medida. ¿Cuántos están en este lugar? Amén. Entonces vimos muchos avivamientos en la historia. El primer avivamiento que vimos fue en el libro de Hechos capítulo 2, allí en Pentecostés. Y usted se lo sabe de memoria. ¿Se acuerdan? Estaban los 120 esperando la promesa, el regalo del Padre. El Espíritu de Dios es el regalo mismo de la persona de Dios a los hombres a través de Cristo. El Espíritu de Dios es algo que desciende en nosotros y que nos llena de paz y nos da el acceso al reino de los cielos. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el que me da el acceso a establecer el reino de Dios en mi vida. Y Él viene sin medidas. Él viene a llenarnos a todos. Es un regalo que es para todos aquellos que creen. Y para todos aquellos que quieren. Porque hay personas que a pesar que se congregan no quieren al Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios que está en ustedes. No lo repriman. Búsquenlo. Por eso Jesús dijo, el que tiene hambre, el que tiene sed, venga a mí, yo le daré del agua de la vida. Y de su interior correrán ríos de agua viva y saltarán para vida eterna. Y esto lo decía porque Él estaba hablando del Espíritu de Dios que iba a venir sobre sus discípulos y sobre la iglesia del Señor.
vimos que hubieron diferentes eras en la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento era la era del Padre. El Padre era quien hablaba con los hombres, el Padre era quien llenaba a determinadas personas del Espíritu de Dios. Generalmente los que eran llenos del Espíritu de Dios, a través del Padre que elegía a los hombres, eran sacerdotes, reyes, gente que estaba al frente, príncipes del pueblo. El Espíritu Santo no era derramado sobre todos, sino sobre algunos que Dios escogía, como por ejemplo David. David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Él por momentos sentía que su vida estaba en oscuridad, se sentía vacío y él clamaba a Dios y decía: Señor, yo no me quiero sentir así, dame de vuelta tu Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios venía sobre un hombre por momentos y después se iba. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre David por momentos, dice que David podía despedazar un oso con sus propias manos. Mire la fuerza que Dios le daba a través del poder del Espíritu Santo. De hecho, el gigante o el incircunciso que mató a David no lo hizo la onda ni lo hizo la piedra, lo hizo el poder de Dios que depositaba sobre la vida de David. Por eso él pudo mirar al gigante o al incircunciso y decirle: yo no vengo a ti con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces el poder de Dios se apoderaba de David, se apoderaba de Sansón. Sansón, según la escuela dominical, cantábamos una canción que era Sansón era ¿cómo se dice? Un muchacho así, tenía unos brazotes así. Y cuando los filisteos venían a atacar, le dicen a los chicos: puni, pam, Sansón los derribó. Pero no era Sansón, era el poder de Dios que venía sobre Sansón y podía derribar multitudes de filisteos. Esa era la era del Padre. Después vino la era de Jesús. La era de Jesús, el Espíritu Santo no operaba en todos, pero comenzó a operar en Jesús. Jesús comenzó a hacer milagros, señales y maravillas. Él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso que Jesús estuvo 30 años que no pudo hacer o no quiso hacer, según o no era el tiempo de hacerlo, un milagro. En 30 años el Señor no resucitó ningún muerto, no se sanaron enfermos, no libertó a ningún endemoniado. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él allí en el Jordán, dice que el cielo se abrió y el Espíritu del Señor descendió como una paloma y una voz se escuchó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, por cuanto en él está mi misericordia. Este es mi Hijo amado. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se abre, cuando el Espíritu Santo desciende a un corazón abierto y un corazón abierto recibe el poder de Dios sobre su vida, recibe la unción del Espíritu Santo, también los cielos se abren porque empieza una nueva vida para esa persona. Entonces vemos que la era de Jesús, hasta el momento sus discípulos no podían sanar, no podían libertar, pero el Señor se fue y dijo: ahora se terminó la era mía, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a hacer que descienda sobre vosotros la promesa del Padre. Y recibiréis poder cuando Él venga sobre vosotros. Yo dije: recibiréis poder cuando Él venga sobre vosotros. ¿Me está escuchando? Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque cuando Él venga, cuando Él descienda sobre ustedes, ustedes van a recibir poder.
La diferencia es que ustedes no se van a volver superpoderosos como Sansón, David o algunos patriarcas anteriormente, que el Espíritu de Dios venía sobre ellos por momentos, sino que ustedes irán de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque el Espíritu de Dios estará en ustedes, con ustedes, hasta que yo venga nuevamente a buscar a mi iglesia, y entonces me van a ser testigos a todas las naciones del mundo, porque yo no los visitaré ya, sino que derramaré continuamente, diga conmigo, sin medida, la promesa de mi Padre. Imagínense caminar de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La iglesia ha perdido todo eso. La iglesia lo ha perdido. Pero traigo una buena noticia en esta mañana. La iglesia lo va a volver a recuperar, porque lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón, Dios lo traerá nuevamente a su iglesia, porque se le ha concedido vestirse de lino fino, se le ha concedido vestirse de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos, y el Espíritu Santo viene a traer justicia, viene a traer paz y viene a traer equidad a toda su iglesia. No somos justificados si no es por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, que hace eficaz esa sangre en nuestras vidas. Por eso hubieron muchos avivamientos. Hubo el avivamiento de Gales, que fue en 1904, y de 1904 a 1905, un año nada más. Ese avivamiento fue liderado por una de las personas que obviamente como pastor, creo que todos los pastores, los profetas, los apóstoles tienen referentes, y uno de nuestros referentes, hablo por mí también, uno de mis referentes es Evan Roberts. Evan Roberts, un predicador que trajo un avivamiento en la ciudad de Gales, y ese avivamiento se caracterizó por arrepentimiento y convicción de pecado. La gente a montones en diferentes lugares, y Julio festeja porque a él le encantan estos avivamientos, se arrepentían y venían a Dios. Los inconversos, nadie les hablaba, ellos venían a la cruz, venían a pedir perdón a Dios, se arrepentían de pecado. Hubo una conmoción total en ese país, y no solamente en ese país, sino que trascendió a diferentes naciones del mundo, donde la gente buscaba a Dios, donde comenzó a haber un despertar de hambre, de sed de Dios. Hoy la gente ha perdido el hambre y la sed de Dios. La gente le cuesta orar, la gente le cuesta buscar a Dios, pero cuando Dios viene, comienza a generar esa hambre y esa sed de justicia, y la gente comienza a acercarse a Dios. Hubo un arrepentimiento total y social. Esa nación fue conmovida por el poder del Espíritu Santo. Los bares tenían que cerrar porque ya no había borracho. Eso es lo que hace el poder de Dios cuando se manifiesta en una nación. Los delincuentes dejan de delinquir, las prostitutas se convierten. ¡Oh, aleluya! Hay gente que está allí afuera que necesita el poder de Dios sobre su vida, pero hay gente que está dentro de la iglesia que todavía vive como allá afuera y también necesita el poder de Dios. Cuando el poder viene, convierte, transforma y hace las cosas nuevas, pero principalmente hace hombres y mujeres nuevos, llenos del poder del Espíritu Santo. Así que hubo un avivamiento social, transformación social. Los bares se cerraban, los pecadores se convertían al Señor. Pero también hubo un avivamiento en 1906 a 1915. Un avivamiento que fue en la calle Azusa, dirigido por William Seymour. Él trajo también el poder de Dios a esa nación, allí en Los Ángeles. La gente comenzó a experimentar cosas nuevas. En el anterior era arrepentimiento, la gente se convertía, dejaba los vicios, dejaba la droga. Pero en este mover de Dios que el Señor trajo allí a Los Ángeles en 1906 a 1915, comenzaron a haber manifestaciones del poder de Dios que la gente no entendía
entendía tanto, pero lo recibía. Entonces comenzó la iglesia a hablar en nuevas lenguas, como había sucedido allí en Pentecostés. Comenzaron a ver señales, maravillas. Los paralíticos se levantaban, los enfermos eran sanados. Era algo tremendo que sucedía en ese lugar. El Espíritu de Dios estaba derramando con una unción nueva, con una unción sin precedentes, a menos allí que había sucedido en los días de Pentecostés. Las manifestaciones del Espíritu Santo eran sin medidas. Pero en 1980, quiero recordarle algunos de estos avivamientos que pasaron en nuestra historia. En 1980 yo no puedo dejar de nombrar a dos hombres que impactaron mi vida y que la siguen impactando porque dejaron huellas en mi corazón. En 1980, Carlos Anacondia comenzó a recibir una unción de liberación y de sanidad. Y esa unción de liberación y sanidad comenzó a manifestarse en toda la nación de Argentina, y esa unción de liberación y sanidad comenzó a trascender, porque cuando el río de Dios se desata no conoce barreras ni fronteras. Él es un río que cuando se desata sus aguas caudalosas comienzan a ser dispersadas por las calles y viene como torrente y comienza a inundar y comienza a inundar y comienza a inundar Argentina y los países limítrofes, países como Uruguay, Brasil. Mira el que tenés al lado, nuestra ciudad de La Plata. ¿Quién está alrededor de la ciudad de La Plata? A ver si alguno me nombra. Berizo, Ensenada, ¿qué más? Doncelar. Mira el que tenés al lado, decirle: si en este lugar se desata el río, todos los lugares que están cerca y los que están lejos van a ser inundados por el río del Espíritu. Usted no quiere el río del Espíritu. ¿Cuántos quieren el río del Espíritu? El Señor me dijo: yo lo voy a desatar sin medida. Tenés que esperarlo, iglesia. Tenés que anhelarlo, porque lo voy a desatar sin medida. Así que Carlos Anacondia recibió esa unción de liberación. En algunas campañas trabajó mi esposo, mis suegros. Y tengo testimonios directos de lo que Dios hacía. Yo era una niña. Yo tendría la edad de Milena, 10 años más o menos. Pero recuerdo cantidades de endemoniados. ¿Saben los primeros que se endemoniaban? Eran los ujieres. Los ujieres se ponían atrás para agarrar a la gente. Y los primeros que caían, mirá el que tenía al lado, y decirle: es que a veces el diablo opera más adentro de la iglesia que afuera. ¿Sabe por qué? Porque afuera ya el diablo los tiene, pero acá los quiere arrancar. Pero dice que Dios vino para deshacer las obras de las tinieblas. Y dice que allá cobraban libertad. Dice que había gente que hasta se quería tirar de los primeros pisos de los departamentos a 10 cuadras y los tenían que llevar en camillas, endemoniados, para que nuestro hermano haga oración y esas personas tuvieran. Era una libertad extrema. En las calles la gente se manifestaba. Los demonios comenzaban a gritar, a zapatear. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos se estaba estableciendo en un territorio. Y cuando el reino de los cielos se establece, los demonios son desarraigados. La fuerza de las tinieblas tienen que retroceder. Por eso que cuando viene un avivamiento hay una conmoción social en toda una nación, porque comienzan a suceder cosas. Bajan los índices de violencia. Los hogares son transformados. Los maridos se vuelven pasivos, las mujeres se vuelven pasivas, sin discordia, sin grito, sin contienda, porque el reino de Dios se establece en los hogares. Maravilloso. ¿Cuántos quisiéramos, no? ¿Cuántos gobiernos pasaron? Y en todos los gobiernos que pasaron, nosotros como ciudadanos pedimos lo mismo: que haya paz, que no haya guerra, que haya trabajo, que no haya violencia. ¿Qué es lo que pide usted a un gobierno? Que haya sustento, que haya provisión, que haya trabajo. ¿Cuántos votan a los hombres para que eso se establezca? Yo vengo a desafiarte, porque el reino de los cielos está en este lugar, y el que gobierna
gobierna a esos hombres y el que gobierna todos los dominios de la tierra también está en este lugar, y su gobierno no tiene límite. Oh, su gobierno es eterno, y en su gobierno hay provisión, hay gozo, hay paz, hay liberación, hay sanidad. Y Él dice: yo quiero establecer mi gobierno en ti. Entonces eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios es derramado. Él comienza a establecer su forma de gobernar en los hombres. Y también tengo que recordar, porque ya ahí yo era un poquito más grande, quiero recordar a mi hermano Claudio Freyson, 1992. Qué tremendo fue eso. Allí hacíamos cola y no me puedo olvidar de ese día, porque había una lluvia muy... ¿Vio cuando llovizna? Que no es fuerte, pero es como muy suave. Para mí fue algo especial ese día. Se escuchaban de adentro que cantaban: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. No solamente Claudio Freyson, sino Marcos Witt había traído una renovación a la iglesia del Señor, porque cuando el Espíritu Santo desciende, trae esa renovación. Él hace cosas nuevas, Por eso que en estos tiempos tú tienes que procurar vivir cosas nuevas con Dios. Dios tiene cosas nuevas para ti. Y entonces estábamos ahí. Fue la primera vez que sentí descender el Espíritu Santo sobre mi vida. No estaba dentro del Luna Park, sino estaba como a 3 cuadras. Estábamos preparándonos, haciendo fila para entrar al Luna Park. Sin embargo, la gente se ponía a cantar en las calles y cantaban y adoraban al Señor. Pequeños grupos que viajaban de todos los lugares del mundo para venir a estar en ese lugar, porque había una impartición del poder del Espíritu Santo. Y cuando hay una impartición del poder del Espíritu Santo, no importa si están en La Quiaca, si están en Ushuaia, si están en la China, la gente va a correr, porque la gente quiere de Dios, la gente necesita de Dios, la gente necesita del poder del Espíritu Santo. Yo le decía los otros días a unos líderes: podemos tener reuniones de recreación, podemos tener reuniones para conocernos, para compartir. Pero saben que cuando los jóvenes vienen a la iglesia, cuando los niños vienen a la iglesia, cuando los adolescentes vienen a la iglesia, no vienen a pasar el tiempo, vienen a que alguien le imparta el poder de Dios, vienen a que alguien le enseñe el camino. Usted no viene aquí en este lugar solamente para que el tiempo se le pase. Usted viene acá porque usted está necesitando algo. Usted está necesitando el poder de Dios. Usted está sediento. Algunos saben que en la iglesia vienen como de costumbre. Isaías era un profeta, iba a la iglesia de costumbre, porque llegaba el domingo, porque llegaba el miércoles, porque llegaba el viernes. Y yo me doy cuenta cuando algunos se acostumbran a venir a la iglesia, porque ya no aplauden, ya no oran, pero vienen a la iglesia. Pero cuando algunos vienen sedientos, usted lo ve que se saltan, que atrapan la palabra. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Usted me pregunta: pastora, ¿y hoy cuál es la actividad del Espíritu Santo dentro de la iglesia? ¿Hay personas llenas del Espíritu Santo? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué es lo que pasa dentro de las congregaciones? Hoy hay mucho humanismo dentro de las congregaciones. Pero para que el Espíritu Santo se establezca es un arduo trabajo que tenemos que hacer los pastores, un trabajo de consagración, un trabajo de oración, un trabajo porque uno se tiene que alinear con Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy es tanta la fuerza del enemigo. El diablo se ha desatado con legiones que antes no se conocían. Usted tenía una batalla y la batalla le duraba 2 o 3 días y usted venía a la iglesia y ya había vencido. Pero hoy hay batallas que llevan 3 meses, 4 meses, 1 año, y la gente no puede orar, y la gente no puede saltar, no puede venir a la iglesia, y la gente no es sana. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se ha manifestado y se está manifestando para destruir este mundo de una manera que nunca antes. Por eso que la creación lo sabe, por eso que la creación está siendo sacudida, y no está siendo sacudida por el poder de Dios, sino está siendo sacudida por
porque estamos en los últimos tiempos. Hay peces que viven en las profundidades que comienzan a salir afuera. Oh, hay lluvias de arañas por algunos lugares. Oh, hay tarántulas, hay serpientes que salen de los mares, hay ríos que se convierten en sangre. Y esto es un llamado de Dios a la iglesia diciendo: el reino de los cielos se está acercando, viene por vosotros. Ya no lo veréis de manera invisible, ahora se va a hacer realidad, se va a hacer natural, se va a hacer manifiesto. Oh, todo ojo le verá y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Él viene pronto, Él viene pronto, Él viene pronto. Iglesia, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Y todas estas cosas que estamos viendo son los principios de dolores, pero esto se va a acelerar. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que en el mundo habrá oscuridad, que oscuridad cubrirá la tierra, diferentes naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y donde estés, no importa de qué país sea, no importa de qué raza sea, no importa qué lejos estés de este lugar, de Argentina, Dios quiere hacerte brillar y Dios te va a levantar. Oh, Dios te va a levantar, iglesia. Dios te va a levantar. Si estás cansado, estás debilitado, Dios renueva tu fuerza, Él te va a levantar. Viene ese tiempo de levantamiento para la iglesia. Pero vimos que a través de la historia hubo diferentes tipos de avivamiento, lo que nosotros le llamamos avivamiento. Nosotros, a pesar de que el Espíritu de Dios no tiene medidas, hemos decidido transitar la vida cristiana con medidas. Por eso Ezequiel, o la iglesia en este tiempo, recibe la orden de Dios de que se meta al río sin medida. Ezequiel podía optar por solamente los pies, pero el Espíritu de Dios le dijo: no, tienes que ir más adentro. Podía optar por andar en el río hasta las rodillas, pero el Espíritu de Dios le dijo: no, yo quiero más adentro. Podía optar por sentir el Espíritu de Dios hasta los lomos. Son diferentes dimensiones del Espíritu. Si bien el Espíritu se da sin medida, las dimensiones del Espíritu son diferentes. Por eso que el Señor le llama a estas dimensiones la primer dimensión del Espíritu Santo. Y usted va a saber si está ahí o si ya pasó, si está con el agua en los tobillos o si ya está con el agua en la rodilla. La primer dimensión del Espíritu Santo es cuando Él entra a nuestro corazón. Y en el libro de Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estaba hablando Jesús de nacer del agua y del Espíritu. Es el primer impacto que tenemos de la presencia de Dios. Usted viene a Jesús y usted lo recibe en el corazón. ¿Cuántos recibieron al Espíritu de Dios en su corazón? Todos lo tienen. Si alguien no recibió, yo quiero orar por usted después de que termine este mensaje. Todos recibieron el Espíritu Santo en su corazón. Todos le dijeron: Señor, yo quiero que tú seas mi dueño, mi salvador. De ahora en más quiero seguirte. Bueno, esa es la primera manifestación del Espíritu. En la Biblia se le llama nacer de nuevo. Y ustedes vieron que estamos hablando del reino de los cielos continuamente, del mensaje del reino. Bueno, si usted no nace de nuevo, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no decide seguir a Cristo, si usted no cree en Cristo y no recibe al Espíritu Santo, usted no puede entrar al reino de los cielos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces no es aceptar solamente a Jesús en el corazón, es aceptar a Jesús en el corazón y seguirle. Es aceptarlo en el corazón y seguirle. Es hacer su voluntad. Porque el reino de Dios, cuando usted entra al reino de Dios a través del arrepentimiento, a través del bautizo en las aguas,
que pronto lo vamos a tener, ¿sí? Y a través de recibir al Espíritu Santo en su corazón, usted está haciendo un pacto con Dios. Usted está haciendo un compromiso con Dios de seguirle. No es de palabras nada más, es de hechos. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre usted y se queda dentro suyo. A eso, al nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿me va siguiendo? Se le llama regeneración. Diga conmigo, regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es que entonces ya el Espíritu de Dios está en mí y comienza a transformarme adentro. ¿Cuántos se sienten que el Espíritu Santo los transformó y los sigue transformando? A ver, vamos a correr un poquito de tiempo hacia atrás, un poquito o bastante, algunos 30 años, algunos 15. ¿Cuándo recibió a Jesús en su corazón? ¿Se acuerda de ese día? ¿Cómo era usted ese día? ¿Cuántas cosas tenía mala ese día? Y usted nota que ahora dice, no soy la misma persona. ¿Cómo Dios me cambió? Si me hubiera pasado antes esto, mirá, lo hubiese arreglado este asunto de otra manera, pero me pasó ahora. Y soy otra persona. Ya no grito, no insulto, no maldigo. Mirá al que tenés al lado, decirle, no digo malas palabras. ¿Cuántos necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo? Mira al que tenés al lado y decirle, necesito ser una persona nueva. Necesito que el Espíritu Santo me regenere, me haga nuevo por dentro. Una persona que es regenerada por el Espíritu Santo ya no odia, no tiene rencor. El amor de Dios está dentro de su corazón. No tiene rencor, se va la amargura, se va la falta de perdón. Y viene el gozo del Espíritu Santo. Por eso que estaba Nicodemo teniendo una charla profunda con el pastor, iba a decir, con Jesús. Y dice que Nicodemo, dice, ¿cómo yo siendo un hombre viejo me voy a meter en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? Y Jesús le dice a Nicodemo, es en el Espíritu, Nicodemo. Tenés que dejar que el Espíritu de Dios entre a tu corazón, a tu vida, y te haga un hombre nuevo. Saque todos esos vicios que tenés. Entonces esto habla de decisión de seguir a Cristo. Diga conmigo, decisión de seguir a Cristo. El primer acercamiento al Espíritu Santo es cuando nosotros nacemos de nuevo. No se olvide, número 1, tengo que nacer de nuevo. Esto me habilita a entrar al reino de los cielos. El nuevo nacimiento me habilita a entrar al reino de los cielos. Un reino de los cielos espiritual. Porque usted no lo ve, pero se siente. Y en este momento es cuando comenzamos a experimentar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es que ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Y comenzamos a hacer su voluntad. ¿Cuántos están o pasaron por ese lugar? Levante su mano. El Señor le dice a Ezequiel, no quiero que te quedes ahí, quiero que avances. Quiero que avances. No te podés quedar con ser un cristiano que simplemente recibió a Jesús en el corazón y sintió una vez la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que avances en el río. Ahora quiero que seas lleno, sin medidas. Pero la palabra lleno no significa sin medida. Específicamente la palabra lleno tiene una medida, ¿o no? ¿Qué es un vaso lleno? Tiene medida, ¿sí? Entonces todavía siendo llenos del Espíritu Santo no estamos disfrutando la dimensión de sin medidas del poder de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a través, ya no estamos comprometidos solamente con Dios a tenerlo en el corazón. Ahora lo queremos seguir. Y ahora queremos vivir todos los días con Él. Y ahora el Señor se está transformando en una persona que vive con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año.
Ahora el Señor se está transformando en una persona que vive en nuestra casa, que está atento a nuestro matrimonio, que está atento a nuestros hijos. Ahora estamos caminando en la voluntad de Él, y para caminar en la voluntad de Él nos tenemos que doblegar a las rodillas. Y tenemos que quebrarnos y humillarnos y buscar el poder de Dios y provocarlos en nuestras vidas. Y la Biblia dice que somos como un candelabro que hay que encenderlo, que somos un altar que debemos arder continuamente. Y a veces parece que el fuego se va a apagar, pero de repente y doblamos nuestras rodillas y el fuego vuelve a encenderse. Y de repente parece que el fuego se va a apagar y doblamos nuestras rodillas y el fuego vuelve a encenderse. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, Él viene a Él. Y dice cuando el Espíritu de Dios se une con el espíritu del hombre, somos uno en el Señor, llenos del Espíritu. Éxodo 31:3. Para construir la obra del tabernáculo había un joven llamado Bezalel, y dice que Dios derramó su espíritu sobre él para que esté lleno y pudiera trabajar en la casa de Dios. Hoy hay mucha gente dentro de las congregaciones trabajando en la casa de Dios sin estar lleno del Espíritu Santo. Pero lo que es peor, hay mucha gente trabajando en la casa de Dios sin buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es peor. Porque uno no puede estar lleno del Espíritu Santo, pero puede estar en la búsqueda. Entonces usted lo va a ver desangrarse orando, lo va a ver desangrarse adorando a Dios, pero diciéndole: Señor, lléname de tu presencia. Pero vemos indiferencia, vemos apatía, vemos que miran la hora, vemos que piensan la comida se me va a quemar, se me hace tarde para esto, se me hace tarde para la otra. Frialdad, tibieza espiritual. Y la Biblia dice: yo prefiero que ustedes sean fríos y no tibios. Porque lo único que uno vomita es lo que está dentro de su cuerpo, ¿cierto? Y dice Dios: hay gente que está dentro de mi cuerpo y yo los voy a vomitar de mi boca. Porque son tibios. Y porque no aprendieron a conocer el momento de mi visitación. Y el Espíritu Santo se entristece porque cuando Jesús dijo estas palabras, dice que lloró. Fue una de las veces que Jesús lloró. Jesús lloró cuando dijo: ellos no conocieron el tiempo de mi visitación. Y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Es una de las cosas que entristece al Espíritu Santo, que dentro de su iglesia haya gente que haga las cosas por costumbre, que no le busque en espíritu y en verdad, que no tenga hambre de Él, que venga a hacer las cosas por obligación. Si usted está en esa condición, donde usted siente que está haciendo las cosas por obligación, usted está cantando por obligación, tocando las panderetas por obligación, usted se siente con esa responsabilidad, yo lo liberto en esta mañana. O sea, no lo haga, quédese tranquilo, busque llenarse del poder de Dios, porque sabe cuántos predicadores nos vamos a ir al infierno cuando predicamos sin sentir la presencia, sin conocer, y hablamos de un Dios que no conocemos. Sabe cuánta gente que sabe tocar instrumentos va a quedarse en la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita de nuestras habilidades humanas. Dios necesita corazones que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad, que se rindan a su presencia, que le digan: Señor, yo todo lo que soy te lo entrego a ti. Yo te necesito, Espíritu Santo. No quiero ser un mediocre, no quiero ser un tibio. Ven, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, cámbiame. Quita mis malos pensamientos, hazme hablar bien. Que mis palabras sean de edificación y no de destrucción. Hazme ser buena persona, Señor. Que no me ande quejando de todo el mundo, que no ande hablando mal de todo el mundo, que no ande maldiciendo a mis pastores, que no ande maldiciendo a mis hermanos, a los líderes. Espíritu Santo, cámbiame. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita la iglesia.
Entonces el Espíritu de Dios viene y lo llena, pero con medida. Somos llenados de Elohim, el Espíritu de Dios, de Ruá. Y entonces comenzamos a vivir de poder en poder y de gloria en gloria. Porque lo que la llenura hace es que te da victoria en todas las áreas de tu vida. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Porque si yo soy lleno del Espíritu Santo, la unción que cae sobre mí pudre todo yugo de las tinieblas. Hay maldiciones, hay cosas que vienen desde nuestro antepasado, hay cosas que fueron nuestras casas han sido maldecidas aún por nuestra propia boca, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de un hombre y lo llena, entonces usted comienza a ver victoria donde no lo veía. Usted comienza a andar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Usted comienza a transitar el desierto mirando la tierra prometida y tiene caducidad su desierto, porque Dios no lo creó para que nosotros vivamos en el desierto, de desierto en desierto, de desierto en desierto. No, Él quiere que tú poseas tu tierra, que tú poseas tu territorio, pero para eso tienes que estar lleno del poder del Espíritu Santo, porque en ese territorio está el anaseo, está el eteo, está el filisteo, pero en ti debe estar lleno tu corazón del poder del Espíritu Santo. Y cuando vas a esa tierra, le puedes decir a todos los enemigos: suelta ahora en el nombre de Jesús, porque no vengo a ti con espada y jabalina, yo vengo a ti en el poder del Espíritu Santo. Pero queremos reprender al diablo y no estar lleno, sin estar lleno, y no funciona. Mira al que tiene al lado, decirle: no podemos reprender. Entonces somos gente que seguimos a Dios, pero a nuestra manera. Pero cuando el gobierno viene, no es a mi manera, no es a la manera de los que están afuera, ni a la manera del diablo, es a la manera de Dios. Y Dios dice: mi voluntad es buena, agradable y perfecta. A vos te parece que las cosas van a salir mejor así, pero yo te digo que mi voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no te parezca. Tú quieres eso y dice Dios: no es para ti, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tú miras lo que está delante, mas yo miro hacia atrás, hacia el futuro, hacia la eternidad, y yo sé lo que tú necesitas. Esta es una palabra profética para alguien. Yo sé lo que tú necesitas. No te encapriches con lo que estás viendo ahora, porque eso no es para ti. Dios dice: yo sé lo que tú necesitas, y detrás de eso vas a ver mi gloria. Suéltalo en el nombre de Jesús, porque detrás de eso vas a ver mi gloria. Quizás sean pensamientos, quizás sean actitudes. Diga conmigo: lleno del Espíritu Santo. Pero después no es solamente estar lleno. El Señor dice: yo quiero que sigas avanzando en el río. ¿Y sabe lo que viene? ¿Qué viene? Bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: ya no soy un vaso con medida. Ahora este vaso, esta vasija, tiene que bautizarse en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Juan predicaba esto y decía: yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene tras de mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Ya no estoy lleno solamente, no hay medida. Ahora mire, esto significa, bautismo significa sumergirse. Escuche bien. Hasta ahora, el Espíritu Santo estaba dentro suyo y usted estaba lleno, completo. Pero ahora usted se va a sumergir en Él.
Ahora, el Espíritu Santo no está dentro suyo solamente. Ahora, usted va a estar dentro de Él. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Porque una cosa es que Dios esté dentro mío y otra cosa es que yo esté dentro de Dios. ¿Me está escuchando? Este nivel del Espíritu Santo es maravilloso. Usted va a tener sus luchas, va a tener sus pruebas, pero hay momentos que usted va a cerrar sus ojos y va a sentir que usted es uno con el Señor. Dios mío. Dios mío. Mira el que tenés al lado, decirle, Dios mío. ¿Cuántos quieren ser uno con el Señor? Hasta ahora algunos de ustedes han sido llenos del Espíritu Santo. Han pasado por el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo comenzó a generar usted un nuevo hombre, pero lo llevó a las aguas. Y esas aguas llegaron al tobillo y ahora les invitó a entrar más al río y comenzaron a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo no solamente quiere llenarlo, quiere que usted se sumerja en su espíritu. Sumergidos. Proviene del griego batista, que significa sumergir, hundir, escuche, o lavar completamente. Lavar completamente. Allí no hay excusa. Es la comunión con el Espíritu, es la intimidad con el Espíritu. Una vez estaba orando y le decía al Señor, yo quiero, Señor, que tú me llenes de tu presencia. Dame de tu Espíritu. Lléname, Señor. Y yo esperaba que venga de afuera. No sé por qué, pero tenía esa sensación que iba a venir ese viento recio e iba a soplar desde afuera. Y yo estaba en mi habitación orando y el Espíritu Santo me dice, de adentro, viene de adentro. Y comencé a orar y a adorar en otras lenguas, según el Espíritu me daba. Y ese río comenzó a inundar mi interior. Y el Espíritu Santo me enseñó esto. Yo estoy en ti y estoy fluyendo dentro de tu interior como ríos de agua viva, pero ahora yo quiero que tú estés en mí, porque ese es el pacto. El que se une al Espíritu, un espíritu, es con Él. Yo en ti, dice una canción, tú en mí. Ese es el pacto. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que tú puedas fluir en Dios y que Él pueda fluir en ti. No es lo mismo estar lleno que bautizarse en el Espíritu. Sumergir. Ahora quiero que mires al que tenés al lado y decirle todo, completo. Es que, pastora, me da miedo porque ya no puedo hacer pie. Porque el río es caudaloso. El río parece impotente. Pero Dios dice, yo quiero que te sumerjas. Sumérgete en el río de mi espíritu, bautizado. Rebosando. Bautizado no es lo mismo, esta es una cuarta dimensión del espíritu y es rebosar. Ahora no solamente estoy completo, ahora estoy sumergido,
Él está en mí, yo estoy en Él. Y ahora viene el rebosar. ¿Qué es rebosar? Rebosar tiene que ver con derramamiento. Es cuando usted comienza a echar agua a un vaso y de repente se llena y luego el agua se derrama. Y esa agua que se derrama puede ser insignificante si se corta en algún momento. Pero cuando el agua se derrama, pero se derrama y se sigue derramando, y se sigue derramando, y se sigue derramando, entonces se convierte en un río. Y este río, dice Ezequiel, dice, me hizo volver, Ezequiel 47, luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. La Biblia dice que en el río hay en el cielo hay un río que sale del trono de Dios. Y ese río comienza a fluir y simplemente parece que estamos viendo un poquito de agua que está saliendo de la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Nosotros, diga conmigo, yo soy la casa de Dios. Y dice que Ezequiel vio un río que salía de la casa de Dios, del umbral de debajo de la casa, hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por agua hasta los tobillos. Pero midió otros 1000 codos y me hizo pasar. Diga conmigo, me hizo pasar. Que el Espíritu de Dios hoy te habla y te quiere hacer pasar. Mira, el que tenés al lado, decirle, te quiere hacer pasar. Te quiere hacer pasar del nivel de haberlo aceptado a Jesús solamente. Él te quiere hacer pasar del nivel de haberlo recibido solamente. Él te quiere hacer pasar del nivel de estar siendo lleno solamente. Él te quiere pasar de nivel. Él te quiere sumergir. Hoy Él te quiere seguir pasando de nivel. Y dice que lo hizo pasar por las aguas. Y dice que era un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba, al mar muerto, y entrarán en el mar. Y entradas al mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo aquel que entrare a este río. El río de Dios está a punto de soltarse sobre diferentes naciones del mundo para levantar a su iglesia, ponerla en alto, porque Él dice, yo no te quiero solamente llenar con medida, yo te quiero bautizar, sumergir en el río de mi espíritu. Y no solamente bautizar, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne en los postreros días, dice el Señor. En los postreros días, dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, aquellos que están perdidos, aquellos que están en la droga, aquellos que están en los vicios, aquellos que no quieren venir a la iglesia, yo los voy a traer y van a comenzar a hablar mi palabra y profetizarán mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Oh, niños siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Pero no solamente los niños, vuestros jóvenes. Hay jóvenes en este lugar, póngase de pie los jóvenes. Póngase rápido, 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 rápido los jóvenes. No hay jóvenes. Entonces no oramos por los jóvenes. Habrá ancianos. Habrá gente que dice acá, nuestra sociedad de la tercera edad pase adelante también. Los jóvenes, los niños, los ancianos. Oh, y dice también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Nos toca también. Dios va a derramar su espíritu sin medida a todos aquellos que le sirven en espíritu y en verdad.